Sean todos bienvenidos al Club de Contadores, en esta oportunidad presentando la segunda y última sesión de este curso virtual especializado sobre análisis y aplicación práctica de la reforma tributaria 2022. Tenemos el inmenso agrado de recibirle a todos ustedes, pero además de tener en plataforma a nuestro amigo el expositor Fernando Effio, quien es contador público colegiado, además con estudios concluidos en maestría de política y administración tributaria, con posgrado en instrumentos financieros en la PUCP. También cuenta con posgrado en NIF por la ULIMA, posgrado también en tributación y comercio exterior y finanzas, posgrado en precios de transferencia en el CIAT, miembro del comité de asesoría de la revista Asesor Empresarial, ex contador y asesor de importantes empresas que por temas de publicidad no pudiésemos nombrar en esta plataforma. Expositor además y catedrático no solamente en este tipo de capacitaciones, sino también a través de las distintas casas de estudio a nivel nacional e internacional. Doctor Effio, muy buenas noches, bienvenido nuevamente a esta su casa y siempre es un gustazo acompañarle. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches y cedo los micrófonos y las pantallas para que pueda iniciar. Adelante. Listo, gracias por la excelente presentación, Blanquita. Nuevamente, mil disculpas por el retraso. Son causas que uno no puede evitar, pero bueno, ya estamos aquí. Vamos a continuar con esta segunda sesión del curso Análisis y Aplicación Práctica de la Reforma Tributaria 2022. Al día de ayer ya el doctor Mario Alba comentó con ustedes algunas de las principales modificaciones vinculadas con bancarización, con la ley de tributación municipal y con otros aspectos. Hoy día yo voy a tener el gusto de conversar acerca de algunas modificaciones vinculadas con el Código Tributario, a ver qué efecto tienen estas modificaciones en nuestra vida diaria, modificaciones al impuesto a la renta y también modificaciones a la ley del IGB. Entonces, ese va a ser el marco de acción que vamos a desarrollar en estas 3 horas que voy a tener el gusto de compartir con ustedes. Desde ya, tengan toda la confianza para poder hacer sus consultas, ya sea a través del audio, ya sea a través de la sección o de la opción comentarios, preguntas y respuestas, perdón. Y bueno, yo estaré encantado de poder darles algún comentario, ayudarles, etcétera. Sin más, empezaremos con nuestro curso. Vamos a empezar recordando un poco que el 27 de diciembre de 2021 se publicó en el Diario Oficial del Peruano la Ley 31380. A través de esta ley se delegó, el Congreso de la República delegó en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia tributaria, fiscal, financiera y de reactivación económica a fin de contribuir al cierre de brechas sociales. Ese era el objetivo. Como recordarán, lo que había planteado el Poder Ejecutivo es una delegación para legislar en materia tributaria en muchos aspectos. Sin embargo, el Congreso de la República, al momento de aprobar esta delegación, pues recortó a ciertos puntos que le parecían relevantes, ¿no? En algunos conceptos, el Congreso de la República consideró que no era necesario, no era oportuno delegarle facultades, ¿no? Que de repente había materia para discutir en otros ámbitos. Entonces, esto fue el día 27 de diciembre de 2021, ¿okay? Específicamente a través de esta ley, el Congreso de la República, como les comenté, otorgó al Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia tributaria, fiscal, financiera y reactivación económica a fin de contribuir al cierre de brechas sociales prioritarias para lograr el bienestar de la población. Esta delegación se dio por un plazo de 90 días calendario, o sea, desde el 27 de diciembre hasta fines de marzo de este año. ¿Cuáles eran en nuestra materia, en materia tributaria, cuáles eran las materias a modificar? ¿Cuál era el ámbito que se le había delegado al Poder Ejecutivo para que legisle?
Bueno, las materias eran primero el Código Tributario. Permítame un segundo, por favor. A ver, color de lápiz, puntero láser. El Código Tributario, algunas normas vinculadas al Código Tributario, algunas normas vinculadas a la Ley del Impuesto a la Renta, Ley de Tributación Municipal, Ley General de Aduanas, Impuesto General a las Ventas, bancarización también, la Ley de Bancarización, entre otros puntos. ¿Cuáles eran los objetivos específicos que se planteaba con esta delegación de facultades? ¿Qué es lo que, digamos, tenía como proyección específica el Ministerio de Economía y Finanzas para solicitar para legislar en materia tributaria? En principio, se decía que con esta delegación lo que se buscaba era cerrar brechas sociales, ¿no? La clásica distinción entre pobres y ricos, ¿no? Tratar de disminuir esa distancia entre ambos sujetos. Luego también emitir normas antielusivas, aprobar normas antielusivas en materia tributaria, ¿no? Como vamos a desarrollar más adelante. Y también evitar la evasión tributaria. También buscaba dar nuevas reglas, nuevas obligaciones, nuevas restricciones en materia tributaria, como vamos a desarrollar también. La creación de nuevas categorías de contribuyentes que busquen facilitar las acciones de fiscalización para los contribuyentes. Una nueva clasificación administrativa en base a cumplimiento y comportamiento tributario. Y finalmente, un mayor nivel de riesgo para contribuyentes que no cumplan con sus obligaciones. Ya, si digamos, si una persona no cumple, no paga sus tributos, bueno, su nivel de riesgo debería aumentar ante la administración tributaria en comparación con aquel sujeto cuyo cumplimiento es era más frecuente, ¿no? Entonces, no se les va a dar, con esta delegación de facultades, no se les va a dar un tratamiento similar, sino un tratamiento distinto dependiendo de cómo se comporta este sujeto. Entonces, esos eran los objetivos específicos que planteaba la ley de delegación de facultades. A partir de ahí, el Poder Ejecutivo durante esos 90 días comenzó a emitir diversos decretos legislativos en todas las materias que hemos comentado, ¿no? Vamos a empezar comentando acerca de el decreto legislativo 1515 del 30 de diciembre del 2021, que estableció ciertos beneficios tributarios, no de manera general, sino fundamentalmente a un sector económico. Pero antes de eso, vamos a recordar que a través de la ley 31.110 se aprobó la ley del régimen laboral agrario y de incentivos para el sector agrario y riego, agroexportador y agroindustrial. Esta ley que ya viene desde un poco antes del 2021, ¿no? y se aplica desde este ejercicio, desde el 2021, estableció ciertos beneficios tributarios, como ustedes se acordarán. Antes teníamos la ley 27.360, esa ley fue derogada y se reemplazó con esta ley, la ley 31.110. Ahora bien, ¿cuáles eran los beneficios tributarios que otorgaba esta nueva ley agraria? El primero, establecer unas tasas especiales por impuesto a la renta, dependiendo del nivel de ingresos que tenía cada persona. Por ejemplo, para las personas naturales o jurídicas inmersas dentro del ámbito de aplicación de esta ley 31.110, cuyos ingresos netos no superaran las 1.700 UITs en el ejercicio gravable, iban a aplicar una tasa de impuesto a la renta del 15%. por los ejercicios 2021 al 2030, en tanto que a partir del año 2031 en adelante ya deberían aplicar la tasa del impuesto a la renta general, 29.5%, como ustedes saben. En tanto, para las personas naturales o jurídicas con ingresos netos superiores a 1.700 UITs en el ejercicio gravable, ellas debían aplicar una tasa de impuesto a la renta un poquito más compleja, ¿no? Por el nivel de sus ingresos precisamente. En este tipo de empresas, por el año 2021 y 2022, podían aplicar el 15%. Por el año 2023 y 2024, el 20%. 2025 y 2027,
25% y a partir del 2028 en adelante la tasa del impuesto a la renta general, es decir, la tasa del 29.5% anual. Ese es el primer beneficio tributario que estableció la ley 31.110. Pero el inciso B de este artículo 10 estableció otro beneficio tributario que estaba vinculado con la depreciación. Según este inciso B del artículo 10, se decía, para efecto del impuesto a la renta, las personas naturales o jurídicas que estén comprendidas en los alcances del presente dispositivo podrán depreciar a razón del 20% anual el monto de las inversiones en obras de infraestructura hidráulica y obras de riego. Es decir, se les daba una especie de depreciación acelerada para las inversiones en estos conceptos. Pero ese beneficio era únicamente para aquellas empresas incluidas dentro de los alcances de esta ley. Es decir, empresas que se dedicaran a actividades agrícolas o agroindustriales. Luego, el inciso C y D también establecía otros beneficios. El inciso C permitía que las personas naturales o jurídicas comprendidas en esta ley 31.110 puedan acceder al régimen especial de recuperación anticipada, que es del IGB, que es un régimen promocional que le permite, a ver, lo voy a explicar en 2 segundos, que permite a los contribuyentes que hagan inversiones, que inicien actividades y que hagan inversiones, no esperar a hacer ventas para poder aplicar el IGB de las compras, sino producto de esa inversión que están haciendo van a generar un crédito fiscal muy amplio, un saldo a favor muy amplio, y bajo este régimen el Estado les devuelve ese IGB. Opera de una forma muy similar al saldo a favor del exportador, ¿no? El Estado, te devolvemos el IGB, ¿no? ¿Para qué? Para que tú tengas liquidez, para que no te perjudiques con los desembolsos de dinero. A través de esta devolución, el Estado de alguna manera le da liquidez a la empresa para que pueda seguir realizando sus actividades, ¿no? ¿Cuánto le va a devolver? Bueno, el 18% del valor de sus compras, pues. Es decir, el IGB de compras. Ese beneficio está planteado en el inciso B del artículo 3, del artículo 10 de la ley 31.110. Nada. Ahora bien, ¿qué es lo que sucedió? El decreto legislativo 1515, publicado el 30 de diciembre de 2021, modificó en parte la Ley General de Acuicultura a efectos de darle un beneficio tributario a este sector. Vamos a esperar un segundo, por favor. Con este decreto legislativo se dijo que a partir del ejercicio gravable 2022, este ejercicio, recuerden que las leyes o los decretos legislativos que modifiquen la tasa del impuesto a la renta siempre son de aplicación a partir del siguiente ejercicio. Si este decreto legislativo fue emitido, fue aprobado, fue publicado el día 30 de diciembre de 2021 y modifica en parte la ley del impuesto a la renta respecto de las tasas, pues la vigencia de esta norma debería ser a partir del 1 de enero del año 2022. Eso es como una precisión. Ahora, este decreto legislativo 1515 modifica en parte la Ley General de Acuicultura. ¿Para qué? Para darle el beneficio de las tasas escalonadas, reducidas del impuesto a la renta para los contribuyentes que desarrollaran esta actividad, la actividad acuícola. Para eso dijo, a partir del ejercicio gravable 2022, aplícase a las personas naturales o personas jurídicas perceptoras de rentas de tercera categoría comprendidas en los alcances de la presente ley, ¿no? Estamos hablando de la Ley de Acuicultura, la Ley General de Acuicultura, las disposiciones sobre tasas reducidas del impuesto a la renta previstas en el inciso A del artículo 10 de la Ley 31.110, Ley del Régimen Laboral Agrario y de Incentivos para el Sector Agrario y Riego, Agroexportador y Agroindustrial. Entonces, ¿se acuerdan que hace un momento vimos las tasas reducidas? O sea, todo este es el inciso A. Bueno, con este decreto legislativo 1515 se hace extensiva estas tasas escalonadas y reducidas a los sujetos que desarrollaran actividad acuícola
a partir del año 2022 en adelante. Ese es un primer beneficio que se incluyó para los sujetos que desarrollaban actividad acuícola. Luego también estableció este decreto legislativo 1515 la posibilidad que las personas naturales o jurídicas que estén comprendidas en los alcances de esta Ley General de Acuicultura, la posibilidad de depreciar de manera acelerada las inversiones en infraestructura para la actividad acuícola, ¿no? ¿Qué tipo de infraestructura? Infraestructura de cultivo y canales de abastecimiento de agua, ¿no? Pero esta depreciación acelerada del 20% solamente es de aplicación hasta el 31 de diciembre del 2025, vale decir, desde el 2022, 23, 24, 25, 4 años. Y de ahí, bueno, ya se tendrá que aplicar la tasa de depreciación máxima que prevé el artículo 22 del reglamento, ¿no? Y esto resulta muy importante, pues. ¿Por qué? Porque con este segundo beneficio, con la posibilidad de depreciar de forma acelerada las inversiones en infraestructura de riego, cultivo y canales de abastecimiento de agua, lo que hace es que estas empresas puedan teóricamente pagar menos impuesto a la renta y ese dinero que que no destinan al pago del impuesto a la renta, bueno, se puede destinar a la compra o eh, a solventar los desembolsos normales que son necesarios para esta actividad. Recuerden que como son inversiones en infraestructura, eso está sujeto a una tasa del 5% anual, ¿no? Y nos tardaríamos, ¿cuánto? 20 años en recuperar la inversión. En cambio, con este régimen de depreciación acelerada, en 5 años, a lo mucho, recuperamos la inversión que hemos hecho. Entonces, eso nos genera, ¿qué cosa? Nos genera que vamos a incrementar el gasto tributario y si es así, la renta neta tributaria disminuye y por tanto el impuesto de la renta también disminuye, ¿no? En vez de pagar 100, ahora vamos a pagar solamente 80, 70. Y esos 30 o 20 o más que dejamos de pagar, bueno, lo podemos redestinar a la actividad, ¿no? Entonces, eso es en beneficio de la propia empresa. Entonces, estos dos beneficios que preveía la ley 31.110, también con este decreto legislativo 1515, también van a ser de aplicación para aquellos sujetos que desarrollaran actividad acuícola. ¿Ok? Entonces, ese es el primer decreto legislativo. Pero también se emitió el decreto legislativo 1517 del mismo 30 de diciembre de 2021, que modificó la ley forestal y de fauna silvestre. El objetivo fue el mismo, fue bastante similar al objetivo previsto para la Ley General de Acuicultura, o sea, darle beneficios tributarios, ¿no? Darle beneficio tributario de las tasas reducidas que prevé la Ley de Agricultura, la nueva Ley de Agricultura, y también la posibilidad de poder depreciar sus inversiones en infraestructura de forma acelerada. Para ello, dijo este decreto legislativo 1517, a partir del ejercicio gravable 2022, aplícase a las personas naturales o personas jurídicas perceptoras de rentas de tercera categoría, comprendidas en los alcances de la presente ley, las disposiciones sobre tasas reducidas del impuesto a la renta previstas en el inciso A del artículo 10 de la ley 31.110. Recordemos nuevamente que este inciso A del artículo 10 establecía estas tasas reducidas dependiendo en principio de los ingresos netos anuales, si superaban la 1.700 UIT o no, y dependiendo de ese nivel de ingresos, podríamos aplicar una tasa del 15% hasta el año 2030, si es que los ingresos no superaban las 1.700 UIT, o aplicar unas tasas un poquito más escalonadas hasta el año 2027 y lo que significaba que a partir del año 2028 ya debíamos aplicar la tasa del 29.5%. Ese es el primer beneficio que se incluye también en la ley forestal y de fauna silvestre. Ahora ustedes dirán, en el Perú no tenemos muchas empresas dedicadas a este negocio. Sí, es cierto, ¿no? En la Amazonía sí hay algunas empresas, no muchas, pero hay algunas empresas que sí
realizan esta actividad.